Amigos, muy buenas tardes. Complaciendo una petición de nuestra querida Consuelo Despradel, quien está recuperándose en su casa, pues estoy aquí hoy con ustedes. Esta es la hora de Consuelo y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón durante estos minutos del programa, poco menos de una hora, pues analizaremos algo que resulta de una constante preocupación para doña Consuelo, pero también para todos ustedes. Todos ustedes son los temas relativos a la situación que minuto a minuto se le agrega algún elemento nuevo de la crisis haitiana y cómo repercute eso en nuestro país. Y obviamente hay una enorme cantidad de información cotidiana, algunas de las cuales incluso vamos a comentar aquí, no han salido todavía en los medios dominicanos. Eso lo dejamos de último para que se queden ahí esperando alguna primicia bien documentada. Bien, vamos a empezar por la siguiente situación. Bien, las redes sociales, a través de estos aparatos, de los teléfonos, nos viven llegando imágenes, fotografías, archivos de audio, con una cantidad enorme de información que a veces uno no tiene manera de confirmar su contenido. Bueno, no tiene una fuente autorizada, porque cuando tú ves algo en una página de un medio periodístico serio, tradicional, como un periódico, o un medio noticioso, como de un canal, por ejemplo, como Teleradio América, o cualquier otro medio televisivo, pues tú tienes detrás de la información el sustento o la credibilidad del medio que hace pública la información. Pero lógicamente, eso, la vulnerabilidad de una información que llega sin filtro, en la que se somete a nuestro criterio, recibimos esto, no sabemos qué es, si lo mandamos para adelante, si no hacemos eco de eso, pues siempre hay el riesgo de uno decir algo que no está confirmado, no es cierto. Sin embargo, también y al mismo tiempo, estos aparatos, esta inmediatez de la información que corre sin filtro alguno, también es un fiel. El fiel es esa aguja que tienen las balanzas, para uno también medir los niveles de manipulación de la información que en los medios tradicionales, como hay filtros, también se da. Entonces, obviamente, uno sirve para contrastar la verosimilitud, la veracidad de algo que quizás ha sido objeto de algún tipo de sesgo o de manipulación. Y esto obviamente también nos permite a nosotros, los consumidores de toda esta información que circula en las redes sociales, en gente que tiene algunos elementos extras, no comprometidos, porque aunque uno no puede verificarlo, pero otras ciertas cosas, uno sí les ve que por lo crudas que son, por lo inmediatas que son, que no pueden ser objeto de una manipulación, principalmente con las imágenes y el sonido, pues uno puede entonces saber si lo que le dice a uno, por ejemplo, la autoridad es cierto o no es cierto. Entonces, yo quería hacer ese comentario para que entiendan el hilo de las ideas que quiero conversar con ustedes, que quiero transmitirles a ustedes. Miren, en esas redes sociales circulan, no sé si a ustedes les llegó, a algunos de ustedes les llegó, pero seguro que a muchos de los que ven la hora de Consuelo les habrá llegado, un video con las imágenes de una persona que está herida y postrada en lo que parece una cama hospitalaria. Y hay otro archivo que ha estado circulando profusamente en el día de hoy. Esos archivos le llaman virales. Es un audio, evidentemente que de una llamada telefónica. Y en esa conversación telefónica, el timbre de voz de una de las personas que habla, son dos las personas, pero una de las personas que habla, tiene el mismo timbre de voz, la misma voz de la persona que apareció en el video. Entonces, verosímilmente, uno asume que el contenido de lo que dicen, pero la voz corresponde a la misma persona que luce postrada en esa cama de hospital. Entonces, hasta ahí el dato que uno puede verificar en estos archivos virales que circulan. Entonces, esa persona durante el diálogo, quien habla con ella, y en el video y en el audio, le llama Cristian. La persona se llama Cristian, porque responde a ese nombre y mantiene un diálogo. La persona está evidentemente herida, pero mantiene una conversación con quien sostiene la cámara o con quien está hablando por el teléfono, en los archivos. Y entonces ahí lo que esta persona relata a preguntas del otro y en el intercambio es los detalles de cómo ocurrió ese hecho terrible en Dajabón, en el que una familia completa fue masacrada.
Entonces, evidentemente esta persona, pues, y eso ocurrió a las 5 de la mañana del lunes pasado, desde hace apenas 3 días. Y pues esa persona relata de cómo ingresaron 3 personas a quien él describe como haitianos. O sea, él aclara que es haitiano, tanto en el video como en la llamada telefónica. Y entonces se refiere por sus nombres de pila a las personas que resultaron muertas. Eso coincide con lo que nosotros conocemos de los medios de comunicación, de la información periodística. Estas personas que aparecen en la cámara son el señor Papito Medina, su esposa Carmelina Cabreja de Medina y su hijo Daniel, de apenas 19 años de edad. Y fueron muertos en su casa. Bueno, al Daniel, al joven, al hijo de la pareja, lo mataron incluso en su cama. Los medios de comunicación también dicen que hay un cuarto fallecido en el hecho, pero no se dan más datos sobre el nombre de esta cuarta víctima. El relato, por lo tanto, que hace esta persona es verosímil en esos detalles macabros con lo que se conoce de lo que pasó en Amenilla, me parece que se llama, de Dajabón. Entonces, son los mismos nombres de las víctimas, que reseñan también los medios, y pues esta persona que responde al nombre de Cristian, pues parece que es el mismo Cristian de Jesús López, de lo que habla la reseña periodística y la rueda de prensa que hizo la policía. Lo único que discrepa es la edad. Dice que tiene 25 años en la reseña de prensa, pero la persona que aparece en la imagen del video y el tono de voz, el timbre, es el de una persona que evidentemente no tiene 25 años de edad. Entonces, esas dos discrepancias obviamente son las que saltan a la vista para uno recibir la noticia, la información del medio de comunicación, viendo, bueno, la edad no pega, pero hay un detalle. Ese señor enfáticamente dice que son 3 haitianos, pero en la rueda de prensa e incluso en una comparecencia, unas declaraciones que dio nuestro primer mandatario, el presidente, habla de una banda de dominicanos o encabezada por dominicanos. Incluso se señala que ya fue muerto el cabecilla de la banda, que es un dominicano. Está incluso la foto por ahí de estas personas. Me parece que es esa persona que figura ahí, que es, el señor se llama David Cruz Jiménez, alias David Colón, y que fue muerto a tiros en Santa Cruz de Montecristi. Que este es el cabecilla, es un dominicano. Atención, eso obviamente no pudo haber sido identificado por la víctima sobreviviente porque el señor está en una clínica o un hospital. Eso también lo reseña la información. Pero rápidamente a este señor, de lunes para martes, ya lo matan a tiros. También la reseña periodística señala que fue resultado muerto a tiros un haitiano de nombre Watson de Lisier, que en poder de este haitiano, Watson de Lisier, es que encuentran una escopeta que pertenece a una de las víctimas mortales, el señor Papito. Cuando la atracaron en su casa, robaron una cantidad de cosas, y entre las cosas que sustrajeron una escopeta. También ocuparon un arma de fuego, una arma corta, pero atención, en el video y en la llamada telefónica cuyo audio circula, este señor que tiene la conversación, Cristian de Jesús López, dice que sí, que también a él le robaron una pistola. Bueno, un arma que encuentran en manos de un haitiano. Eso coincide porque es un haitiano el que ha atracado a esta gente, pero el dominicano como que no pega. Entonces también la información periodística dice que eso era una banda que había producido atracos desde hace un tiempo, de reconocidos delincuentes en La Vega, en Bonao, en Cotuí, bueno, una ringlera de hechos delictivos que se le atribuye a esta banda compuesta por dominicanos y por haitianos. Hay un tercer muerto, el nombre por aquí lo tengo, Maquén Pierre. A ese lo mataron en Dajabón, Pocito de Dajabón. Hay por lo tanto 3 muertos, un dominicano y 2 haitianos. Eran 3 haitianos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve que las versiones policiales en estas materias empiezan a tener ciertas contradicciones, pues obviamente uno tiende un poco y se le ha ganado la desconfianza a la Policía Nacional como institución. Porque estas versiones policiales
cuando uno la contrasta con hechos que son verificables, en este caso el testimonio del sobreviviente del hecho, pues uno le llama la atención, porque obviamente esas discrepancias y el énfasis que hace la policía en dar por resuelto con la muerte de estas personas, una ringlera de hechos cometidos por una banda, pues que ha cometido hechos muy sonoros, pues entonces uno tiene la impresión de que se quieren como cerrar muchas cosas que están impunes con la muerte de algún delincuente. A ver, que muchas veces sí lo son, responsables de múltiples hechos, pero no necesariamente, porque también hay esa tendencia de la policía. Y lo primero que entonces uno empieza a ver es ciertos patrones que pareciera, ojalá no sea así, estar presentes en este caso. Y algo que yo entiendo preocupante, que es lo que dejo para el final de este comentario en particular con respecto a eso. El primero es que casi siempre los cabecillas caen abatidos a las pocas horas. Y todavía me parece que no ha variado la realidad de que los muertos no hablan. Es decir, son o no son, no hay manera de saberlo, porque caen abatidos. Y obviamente habría que preguntarse si eso tiene que ser una cuestión inexorable, el de que los ultimen a tiros. Pareciera que sí, porque es gente peligrosa. Lo segundo entonces es, que es algo que llama la atención porque es un patrón, esta gente que cae abatida, que supuestamente son las principales figuras de estas peligrosas bandas, tienen una ringlera, un largo historial de hechos delictivos impunes. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasaba con la autoridad? O con las autoridades, porque eso tampoco excluye la responsabilidad del Ministerio Público y de la Justicia, de los jueces. Que esta gente, no obstante saberse el largo prontuario, porque si tiene un prontuario es porque ya se le ha sometido por determinado hecho, tiene una ficha, se le sometió por tal cosa, y se van acumulando 1, 2, 3 fichas. Entonces cuando lo matan finalmente, tiene 4 fichas, pues tenía 4 sometimientos. Entonces, todos sumados, los tipos penales, las penas que tienen, superan con mucho la cantidad de prisión que debían estar purgando en las cárceles, acusados por esos hechos anteriores. Pero entonces, en el año 2022 tal, en el año 2021 tal cosa, en el año 2019, pero ven acá, todos los años a las mismas personas le hacían una ficha con un sometimiento nuevo, pero también estaba en la calle. Entonces tiene que venir un hecho horrible, horrendo, que consterne a la sociedad para que esta gente finalmente le dieran para abajo, como le dicen vulgarmente, a esto de matar a los delincuentes de alto perfil. Pero se cierran estos casos y ya. Y la autoridad del presidente dice, bueno, pero se le está dando una respuesta drástica. No, eso no es una respuesta drástica con el mayor respeto a la autoridad presidencial. Porque eso realmente, como es un patrón que se sigue repitiendo, evidentemente no nos garantiza a nosotros tranquilidad. Hasta ahí el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana y ese patrón de solución de los casos que implican peligrosas bandas. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de los haitianos, que es la discrepancia que me llamó la atención. También hay una tendencia, y eso no es una impresión, eso es un hecho cierto, de organismos internacionales que financiaron una cantidad de programas de capacitación, talleres, a periodistas, incluso realizados muchos de ellos con fondos pagados en dólares y en euros por agencias internacionales, incluso en instalaciones gubernamentales, para, en cierta manera, adoctrinar a los periodistas dominicanos de que cuando reseñasen hechos de sangre, hechos de delincuencia o criminalidad muy grave, en donde participaran ciudadanos del vecino país, haitianos, no se indicara su nacionalidad. Eso no es una opinión, eso es un hecho. Y eso lo financiaron múltiples agencias multilaterales, algunas, y agencias internacionales dependientes de organismos con lo que el Estado Dominicano. Y a eso se prestaron más de un funcionario y más de una cartera gubernamental. Es decir, que a decirle, a pedirle que para no incentivar el odio ni la xenofobia, no se dijera la nacionalidad haitiana cuando los delincuentes son haitianos. Entonces uno, obviamente, eso es una cosa que a uno le sorprende, porque resulta entonces que las víctimas no tienen derecho, además de
de tener la ausencia de garantías de que estos hechos no queden impunes, de que no se sepa ni siquiera la verdad. Que a lo último que aspira la víctima es por lo menos a que se sepa su verdad. Bueno, ni a eso. Entonces, a mí me preocupa muchísimo ver la solución de este caso, la respuesta gubernamental, diluyéndolo en otra, que es posible que haya una banda con muchísimos dominicanos, pero el sobreviviente no dijo que había dominicanos, dijo que eran 3 haitianos, no dijo dominicanos. Entonces ya están resueltos todos los casos. El de la masacre, que terminó con toda una familia de dominicanos en Dajabón, y la de los otros muchos casos más que estaban pendientes de solución, en Baní, La Vega, Bonao, Cotuí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una inquietud que algunos ciudadanos tenemos, y yo no puedo dejar de comentar eso porque me llama la atención, asumiendo la relativización de la información que circula en las redes, que no hay manera de uno saber cuál es la fuente a veces, pero con la verosimilitud que muchas de ellas tienen, que nos sirve para contrastar también la información oficial que sirven las agencias gubernamentales, que muchas veces son objeto de manipulaciones. En el caso de lo que estoy diciendo con la ciudadanía o nacionalidad de haitianos involucrados en hechos delictivos, no es una impresión, eso es un hecho. Entonces, ojalá y eso no esté pasando. Y que la autoridad, en este momento en el que Haití se encuentra en una situación pico de violencia, de pandillerismo, de secuestros, de una ola de crímenes que bueno, salió una información de Naciones Unidas que señala que en los primeros 7 meses de este año, se ha superado con mucho el total de muertes en hechos violentos de todo el año pasado en Haití. La cantidad de secuestros es todavía más o mayor, en una proyección que superará con mucho cualquier otro pronóstico del pasado. Entonces, en este momento, lo que menos necesita la República Dominicana es que, con el ánimo de no exacerbar la xenofobia, los dominicanos, además de estar sometidos a los riesgos de la delincuencia común, estemos enfrentando el desparramamiento hacia el lado dominicano de un fenómeno delincuencial, que es cierto, eso no es xenofobia, está pasando en Haití, que no hay manera de contenerla porque la frontera, hasta que no se construye una barrera física, un muro en todo su perímetro, es totalmente vulnerable. Sí, de hecho, los haitianos ilegales que deportan a las pocas horas están aquí. Entonces, se demuestra que es absolutamente vulnerable. El mercado de visas que tiene la Cancillería Dominicana, entregando visas a troche y moche. Las puertas del mercado binacional, que cada vez que se abre, eso es el desparramamiento de gente que no se sabe si retorna. Porque ¿qué control migratorio puede haber ahí? Ahí no hay ninguno. Además que no se sabe de qué manera van a verificar la identidad del portador del que tenga un documento de identidad haitiano, porque no hay un registro biométrico. Y los que no cruzan por las puertas y cruzan o transitan a través no de los pasos, sino del lecho, río, seco de un río o de una alambrada, a esa gente no la verifica nadie. Entonces, por lo tanto, a los que le dan visa tampoco hay manera de que el consulado dominicano allá, cualquiera de los 5 consulados que hay, verifique que el portador de ese pasaporte se llama fulano o sultano, no hay manera. Entonces, es lógico, es razonable considerar que muchos delincuentes haitianos están en el lado dominicano. Decir que no hay pandillas aquí de haitianos es sencillamente contrario a la lógica. Debe haber. Y lo que acaba de pasar en Dajabón no es más que otra cuenta más de las muchas que tiene largo rosario de crímenes cometidos contra dominicanos por haitianos. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando, uno se pregunta, bueno, ¿qué debe hacer la República Dominicana? ¿Cómo debe de manejarse esto? ¿Debe de también acallarse esta realidad? Yo entiendo que no. Cuando el alcalde de Dajabón, el señor Riverón, ha dicho que se va a propiciar la creación de una milicia ciudadana, una especie como de brigada de autodefensa,
de personas para que patrullen en las noches en las calles, para evitar que hechos como este se repitan. Escuché a algunos comentaristas televisivos decir que eso es muy peligroso. Y yo como espectador decía, pero peligroso no es eso, peligroso es que de noche se metan en tu casa un grupo de haitianos, que nadie sabe ni quiénes son, ni la autoridad tiene manera de controlar su presencia, y te maten en tu propia cama. Ese jovencito de 19 años de edad, en su cama lo mataron, en la flor de la juventud. El presidente de la República, cuando un periodista le inquirió sobre ese hecho tan penoso, dijo, esos son hechos que no se pueden controlar, aunque va a tener una respuesta firme. Y obviamente uno tiene que enlazar la declaración del alcalde de Dajabón con lo que ha dicho el presidente. El presidente ha dicho, eso no se puede controlar. Es decir, el presidente, que es la máxima autoridad, ha dicho que no se puede controlar. Es decir, se ha declarado la cabeza del gobierno del Estado Dominicano que no puede controlar eso. Entonces, ¿qué es lo peligroso ante la ausencia de una autoridad efectiva? Lo peligroso es que usted se deje matar. Usted, ciudadano que me está viendo, y ciudadana, o que su familia pueda ser víctima de un hecho como ese. Entonces, es absolutamente legítimo que la gente tenga entonces que defenderse. Porque si la autoridad se ha declarado públicamente que eso no se puede controlar, entonces ¿para qué está la autoridad? Lo peligroso, por lo tanto, no es que la gente diga, bueno, pero yo me voy a armar para defenderme. Lo peligroso es que la propia autoridad dominicana diga que no va a hacer nada para prevenir un hecho, sino que va a actuar después de. Y había que preguntarle si haber matado a 3 delincuentes, 2 de ellos haitianos y un dominicano, que son los supuestos responsables, lógicamente no tenemos manera de saberlo porque ya están muertos, no hay manera de interrogarlo. El único sobreviviente del hecho, pues obviamente está todavía recibiendo atenciones médicas, no ha podido dar una declaración judicial. Entonces, no sabemos si esos son o si no fueron, pero ya quedó ahí. Y mientras tanto, usted, ciudadano y ciudadana, ¿qué va a hacer? Entonces, eso es algo que no nos deja de preocupar y pues que queríamos compartir con usted esa reflexión. El segundo punto que ha ocupado gran parte de los titulares de los medios es el tema del reinicio de los trabajos de construcción de un canal que deriva la corriente de las aguas del río Dajabón. Hay unas imágenes satelitales ahí que estamos compartiendo con ustedes, del lugar en donde eso se está haciendo. Cuando esto inició, pocas semanas después del fallecido presidente Jovenel Moïse haber sostenido una reunión en Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader en la que acordaron 9 puntos, y con eso saltó Jovenel Moïse, permitiendo o patrocinando de alguna manera a su gobierno la construcción de ese canal. Y ahí se suspendieron las conversaciones entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano, y pocos meses después Jovenel Moïse fue asesinado por un comando de mercenarios colombianos a quienes había contratado para su seguridad, porque él no confiaba ni siquiera en la policía haitiana. Todo lo demás es toda una concatenación de situaciones de absoluta ilegitimidad gubernamental. Tenemos un presidente que no llegó ni siquiera a ser o primer ministro o presidente al mismo tiempo, que ni siquiera llegó a ser juramentado ni por el Parlamento, porque no hay Parlamento, no hay Senado en Haití, ni por el propio presidente, porque lo mataron 2 días antes de haberlo señalado o designado. No llegó ni siquiera a juramentarse, porque mataron al presidente e hirieron a su mujer. Y de allá para acá, pues la comisión mixta bilateral no ha vuelto a funcionar más nunca tampoco. Entonces siempre estuvo un tema pendiente, lo de la grave violación a los tratados internacionales suscritos entre Haití y la República Dominicana, en específico el convenio de paz, amistad y arbitraje del año 1929, es el artículo 10, que prohíbe a ambos estados construir o permitir que se construyan obras que puedan hacer variar el curso de las aguas de los ríos, que en el tratado fronterizo, cuyo protocolo
final fue el del año 36, pero que también en el año 29 tenía una primera delimitación de los límites de los dos estados, pues que esos ríos, esos cursos de agua, que son la frontera, son los que dividen los dos estados, se pudieran variar. Porque eso es como cambiar, si tú secas un río o lo mueves de un lado, mueves su corriente, pues tú estás variando la frontera entre ambos estados. Entonces, eso específicamente se prohíbe. Se prohíbe que lo hagan los estados o que él permita que lo haga un particular. Se ha reiniciado la reconstrucción de eso. Y eso es un escándalo. Pero en Haití no hay un gobierno legítimo. Y tampoco lo que hay, que es un gobierno de facto que la comunidad internacional se empeña en reconocer y que en cierta manera el Estado Dominicano también reconoce como autoridad válida. Se lava las manos y dice que eso no lo están construyendo ellos, que eso lo están construyendo particulares. E incluso mandan a que ciudadanos le echen tierra y piedras al canal para un poquito retardar o frustrar, entre comillas, los trabajos de excavación de ese canal que ya va bastante avanzado, lleva una buena cantidad de cientos de metros. Y entonces la Cancillería Dominicana, en medio de todo esto, dice, bueno, que ha pedido al gobierno haitiano, hay que preguntarse, ¿para qué le piden a un gobierno que no esté en condiciones ni siquiera de mantener el control de un simple barrio de Puerto Príncipe? Es decir, el gobierno haitiano no está en condiciones ni de hacer cumplir eso, ni de lo que dice el convenio, ni de detener a quien lo está haciendo. Esa es la realidad. Entonces, obviamente el arreglo pacífico de las diferencias, de acuerdo a ese mismo convenio, es un tema de arbitraje. Habría que preguntarse, ¿cómo se va a poder llevar el arbitraje que contempla este mismo convenio cuando Haití está en una situación de absoluta disfuncionalidad? Eso plantea un enigma, porque en medio de todo esto el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas ha dejado sobre la mesa la solución para la pacificación de la intervención de una fuerza multinacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve que en el camino, en la vía por donde se ha de transitar, lo único que se ve es precipicios, penumbras, o una gran neblina que usted no sabe lo que hay después, y ves al canciller de nuestro país hablando en medio de todo esto, de que es necesario hacer un nuevo plan de regularización, o peor aún, pocas semanas antes, un ministro de área decir que el campo dominicano no puede funcionar si no es con mano de obra haitiana. Porque los dominicanos somos todos unos vagos. Nos llamó vagos a todos. El ministro de Trabajo, empeñado en que no se toque la disposición mediante la cual se le permiten más facilidades a los empresarios que contratan mano de obra ilegal que aquellos. Bueno, el 80-20, en pocas palabras, es agua de borrajas. Entonces tú tienes además el ministro administrativo de la presidencia, esa es la última, esa es la de ayer, que va a una actividad en Ado Expo, un hombre un joven tan talentoso y tan prometedor como Paliza, decir que la República Dominicana, me imagino que sería como que se entusiasmó mucho en el evento de la Asociación Dominicana de Exportadores, que lo que debe hacer el país es construir muchos puertos secos con Haití, instando a fortalecer el comercio bilateral que permita incrementar las exportaciones hacia el vecino país. Las palabras textuales del ministro administrativo fueron que debemos explorar alternativas para que, aprovechando nuestras infraestructuras, se lleven nuestros productos a puertas haitianas. Puede cobrar mucha relevancia la instalación de 1, 2, 4 o cuantos puertos logísticos sean necesarios. En un país en donde ahora mismo el caos gobierna, en donde la balanza comercial de la República Dominicana se ha tragado a Haití, porque Haití no es un socio comercial, es un vecino que no tiene otra alternativa para no morir de hambre que comprar por obligación y necesidad en República Dominicana. Pero cada vez se hunde más en una crisis interminable, que va a conducir, obviamente, a
profundidades más oscuras en ese precipicio. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros los dominicanos y el Estado dominicano sigue apostando a que Haití es nuestro segundo socio comercial en base a su invalidez, los haitianos dirán, compadre, no me ayude. No sé cómo lo dirán en creol. No me ayude. Nosotros debemos apostar a que Haití se recupere, pero si la apuesta de una parte de la política exterior es a que nosotros debemos de fomentar más la dependencia de Haití, de República Dominicana, no estamos ayudando a Haití. Si la apuesta es esa y continuar con el desorden migratorio o seguir vendiendo decenas de miles de visas, eso es una mala política. ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿A dónde va a llevar esto? No hay que ser... A ver, y estamos haciendo este comentario con el mayor de los respetos y teniendo la expectativa de que nadie entienda con eso un interés de tipo político. Uno tiene ya una vida entera con una trayectoria que es bastante pública para que todo el mundo sepa o no tenga recelos de que uno dice este tipo de cosas por razones de tipo política. A nosotros la política partidaria no nos interesa. En la medida en que Haití puede estabilizarse y crecer, entonces sí puede convertirse en un socio. Mientras tanto, es sencillamente un mercado dependiente, en el que cada vez que nosotros suplimos más, ellos tendrán menos posibilidades de competir, menos posibilidad de producir ellos mismos sus alimentos y otros productos, bienes y servicios. O algo que de alguna manera nivele la balanza comercial, que nosotros le podamos comprar a ellos, porque el comercio el comercio bilateral debe ser una calle de doble vía. Yo te vendo, pero también te compro. Haití no produce nada que nos interese, salvo miseria. Entonces, eso es un tema que nosotros debemos de ver, porque el contexto internacional tampoco apunta a que va a haber una solución efectiva de parte de la comunidad internacional. Kenia, un país africano, ha aceptado la invitación de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá para liderar un contingente. Dicen que tienen 1.500 soldados. A ver, que no alcanzan, porque un contingente tan minúsculo, sin nada de inteligencia en el terreno, un problema de barrera idiomática, sin una contrapartida policial local que ellos estén en condiciones de poder efectivamente reforzar, es la receta del desastre. Hubo una pequeña misión de oficiales, una veintena de oficiales kenianos que estuvieron en Haití hace poco, viendo en el terreno las condiciones antes de que estos kenianos vengan. Y no me parece a mí, lógicamente, que ellos puedan haber informado al presidente de Kenia y a su canciller que están en las mejores condiciones. Y para ellos tendría un costo político cuando maten el primer soldado keniano, que es seguro que eso va a pasar. Más aún porque los haitianos le han perdido el miedo a todo. Usted ve las imágenes de lo que pasó, por ejemplo, con las tanquetas que mandó Canadá. Los haitianos las incendiaron. Las pandillas haitianas están provistas de armamento pesado ya, con un poder de fuego que sobrepasa el de la misma policía. Entonces, en este momento en donde esta situación de violencia no parece tener fin, en donde si acaso se produce una intervención, no va a haber un buen pronóstico de su resultado, en donde peor aún la oposición al gobierno de Ariel Henry, que se llegó a nuclear en un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Montana, por el hotel en donde lograron reunirse representantes de más de 120 organismos del espectro político, muy atomizado por cierto, y de la sociedad civil, iglesias. Todos ellos rechazan la intervención extranjera. Entonces, una fuerza allí, foránea, no va a encontrar buena acogida porque las cicatrices dejadas por las heridas, dejadas por la intervención de la MINUSTAH, no han cicatrizado. El recuerdo de lo que pasó, las niñas embarazadas, la epidemia de cólera, y de cómo se, de alguna manera, legitimó la permanencia en el poder o el acceso al poder de candidatos políticos que no habían ganado las elecciones, que fueron impuestos como presidentes, el caso de Martelly, el caso de Jovenel Moïse, pues no ha dejado a las fuerzas vivas de Haití contentas. Entonces, en toda solución posible parece que Ariel Henry queda como presidente. Y eso ellos lo rechazan.
Entonces, de nuevo se insiste en eso y no alcanzo a ver que el gobierno dominicano, insistiendo en el tema de que la intervención multilateral para pacificar a Haití es la vía, pueda alcanzar realmente esa vía. Hay cosas en las que uno no debe de insistir mucho cuando ve que eso va a llevar a un sitio que tampoco alcanzará el objetivo que supuestamente se persigue. Más aún, este grupo del Acuerdo de Montana, que cambiaron su nombre, se llaman ahora Acuerdo, me parece, Acuerdo 20 de agosto, han cambiado el nombre, se han puesto un nombre de fecha, porque el tema de Montana no se entendía mucho. Y entonces ese grupo ha dirigido comunicaciones, porque en esos partidos hay socialistas que tienen vínculos con Rusia. Le han pedido a la Cancillería rusa que en el Consejo de Seguridad, Rusia es uno de los miembros permanentes, tienen poder de veto, no aprueben finalmente este contingente para el que Kenia se ha ofrecido participar. Basta y sobra con que un solo miembro del Consejo de Seguridad diga que no, y eso no va a ser aprobado. Si no es aprobado, Kenia ni nadie puede ir a pacificar con la autorización del derecho internacional, es decir, con la luz verde. Y eso, por lo tanto, plantea un camino al cual no se le ve un destino cierto. ¿Qué debe hacer la República Dominicana? Pues la República Dominicana tiene que estarse preparando para lo peor permanentemente. Y nosotros no alcanzamos a ver de parte del gobierno, cuando digo el gobierno me refiero no al presidente, es el todo, el cuerpo gubernamental, porque el presidente dice algo muy bonito, pero la política que siguen las distintas carteras de sus ministros, que él nombra por decreto, no van en la dirección de reafirmar como política pública que no hay solución dominicana al problema haitiano, porque tú tienes a la Cancillería hablando de regularización, entregando visas a troche y moche. Tú tienes al Ministerio de Trabajo, que al igual que los anteriores gobiernos, vuelven agua de borrajas las disposiciones del 80-20. Tú tienes a los ministerios importantes dando paso a una cantidad de situaciones en las cuales la República Dominicana se ve en mayor vulnerabilidad. Ustedes sabían, por ejemplo, que el mercado de los combustibles aquí está dominado por un empresario haitiano, que encabeza la lista de los sectores empresarial que patrocinan las bandas. Una última noticia. Pónganme las imágenes de Guy Philippe. Ese señor, Guy Philippe, es un señor que fue exmilitar, fue quien derrocó por segunda vez a Jean-Bertrand Aristide. Se le vincula a la agencia de inteligencia norteamericana, a la agencia central de inteligencia, a la CIA. Fue electo senador en el 2017 antes de ser juramentado. Fue detenido y extraditado bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Se declaró inocente, pero aún así fue juzgado y condenado a 9 años de prisión en la Florida. Bien, ese señor fue liberado en el día de hoy. Eso no es nada, le recortaron la pena. Lo van a deportar para Haití. Ese señor fue quien encabezó el atentado contra la vida del presidente Leonel Fernández. Aquella vez que el presidente Fernández, de una manera muy ingenua, fue con una comitiva, le regaló una universidad a Haití, bueno, con el dinero de los dominicanos, porque eso no fue con dinero de la comunidad internacional, fue con el dinero de nuestros impuestos. Y por poco le cuesta la vida. Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si hubieran matado al presidente dominicano de aquel lado. A ese señor, en medio de esta crisis, el gobierno norteamericano le pone en libertad y le va a deportar. Entonces uno tiene que preguntarse si la Cancillería Dominicana, el presidente dominicano, los funcionarios ministeriales del gobierno dominicano están pensando bien acerca de ese horizonte oscuro de inestabilidad. Y yo no quisiera invitarlos a ellos a que sean conspiranoicos, pero pareciera que esas ideas de que a la comunidad internacional le interesa de alguna manera propiciar una situación de inestabilidad entre Haití y la República Dominicana pareciera ganar cada vez más terreno. El dominicano promedio tiene que estar muy atento. Ahora mismo estamos en campaña política. El país no se merece que nosotros estos temas que son importantes los dejemos de lado para estar atentos a la cháchara electorera de los partidos políticos. Estemos atentos a ver si los políticos que aspiran a ser diputados, senadores y a presidente, o a reelegirse o a volver,
están atentos a estos temas que al final de cuentas son los que van a determinar nuestro futuro inmediato para sobrevivir como nación y para alcanzar algunos grados de superación de muchas de las falencias que no hemos logrado superar todavía. Pobreza, desempleo, salud, educación, sostenibilidad medioambiental. Entonces estos son detalles que es importante llamar la atención, estar atentos a todo esto, porque de otro modo nosotros nos estaremos durmiendo y quizás nos despertemos en medio de una pesadilla que no era de sueño, sino una pesadilla real. Creo que estamos ya en los últimos minutos. De todas maneras, vamos a pedirle a ustedes, a todos ustedes, los dominicanos, que estemos atentos a esto, que cuando nos sea posible, además de la cháchara que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales, verifiquemos las informaciones, que veamos en los noticieros haitianos lo que está pasando realmente, que de vez en cuando entremos a la página de la ONU a ver qué va a pasar ahí, para saber si realmente se está sintonizando con la realidad, que no atendamos a lo que dicen los políticos, sino a lo que ellos hacen. Hay un video, es muy importante también, hay un video también que nos enviaron, eso fue en la ciudad Juan Bosch, vamos a colocarlo, eso es para que veamos lo que está pasando actualmente. Miren, eso fue anoche en Ciudad Juan Bosch. Eso está pasando actualmente. Eso es en Ciudad Juan Bosch, pero eso está pasando en muchísimos barrios. Eso es lo que está ingresando sin control en la República Dominicana. Entonces se puede hacer todo el esfuerzo, toda la inversión para tratar de llevar tranquilidad y seguridad ciudadana. Pero ¿y quién controla eso? ¿Quién lo controla? La autoridad migratoria evidentemente es insuficiente. La autoridad policial estaría superada porque aquí tenemos una presencia de millones de haitianos. Ciudad Juan Bosch ya es prácticamente tierra de nadie de noche. En Verón se perdió, la autoridad pública perdió el control de las calles. Entonces, eso ya, ¿qué vamos a esperar? Que el país se nos descomponga. Y a los políticos que por favor, si no tienen una brújula, vamos a hacer una colecta para regalársela para que la brújula de ellos apunte al verdadero norte de las políticas que pensarán implementar si continúan o si llegan al poder. Señores, muchísimas gracias por estar en esta hora de consuelo. Esperamos que doña Consuelo se nos recupere pronto y pues será hasta la próxima.